Muy bien. He estado estudiando un poquito y pensando y orando sobre siempre el tema de la oración y como estoy estudiando sobre un capítulo que estoy escribiendo de la imagen de Dios, volví a estudiar el capítulo 20 de Éxodo y me detuve mucho, por muchas horas me he detenido en esto. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Bueno, no lo he estudiado en ningún libro, no tengo ningún fundamento teológico, pero en lo que yo estoy pensando, ¿por qué nosotros no debemos hacer una imagen de las cosas que aparentemente podemos pensar que son así? Bueno, yo creo que mi opinión, perdón, sobre esto es que todas las imágenes que nosotros hacemos de Dios son incorrectas, son imperfectas, y porque son imperfectas, son incorrectas, entonces Dios no quiere que tengamos una imagen incorrecta de Dios. Y como les dije tal vez la otra vez, la mente de nosotros solamente recuerda lo que ha visto o lo que ha oído, o por ejemplo, tiene imágenes de eso. Nosotros todos los que estamos aquí en esta transmisión ahora hemos visto un auto, un carro, un coche, como dicen en otros lugares. Entonces, cuando nosotros decimos la palabra carro, la mente nos bota todos los carros que una vez ha visto, los grandes, los pequeños, los convertibles, los rojos, los azules, todos los carros que tienen. Imaginamos, entonces, para ser específicos, tenemos que ver, bueno, queremos ver un carro pequeño, o una camioneta, o un camión, o un bus, o bueno, un carro grande. Entonces, todo está ahí en la mente. Y cualquier cosa que una vez hayamos visto, nosotros decimos la palabra roca, y vienen todas las rocas en la mente, aquí en el hipotálamo abajo del cerebro, tiene guardado toda esa información y todo viene hacia el frontal, el cerebro frontal, donde está la imagen actual, y todas vienen ahí, entonces aparecen todas las rocas que hemos visto, árboles y todas las cosas que hemos visto. Uh, el problema es cuando decimos la palabra Dios. Entonces la mente comienza a recalcular, a buscar qué imagen tiene. Y entonces aparece la imagen del Jesús brasilero, ese que estaba en el camino a Cristo, una versión que estaba ahí como en las nubes, así, con los brazos abiertos. Y entonces ese es el Jesús que no es ni blanco ni negro, es más o menos hispano, o más, es creado allí por la gente del sur, ahí en el Brasil. Pero también hemos visto el Jesús negro, y entonces esto, si estamos en una comunidad negra, de personas de color, pues seguramente que se nos va a aparecer o el último que hayamos visto. También vemos el Jesús americano, norteamericano, que es el Jesús creado aquí en Estados Unidos y que es de ojos azules, casi verdes y de cabello rubio hasta acá. Y entonces aparece en el deseo de toda la gente, es así la portada. Y tal vez algunos que hemos visto cuando hemos hecho seminarios proféticos de Daniel, de Apocalipsis, uno que está ahí con una corona, uno que está en un caballo blanco. Bueno, y cuando nosotros decimos Dios, y aquí yo estoy, estoy en mi cuarto de oración, y cuando yo me arrodillo y digo Dios, y me paro ahí para pensar en Él, ¿y cómo quitar eso? Ojalá yo nunca hubiera visto esas cosas, hombre. Porque si yo no hubiera visto ese Jesús brasilero, ni ese Jesús negro, ni ese Jesús americano, ni otro Jesús, ahí ahora vi un Jesús chino y, y hay un Jesús oriental. Entonces si yo no hubiera visto nunca eso, sería mejor para mí poder hablar con Dios. Pero el problema es sacarme esos Jesuses que tengo ahí y claro, desde niño yo vi el Sagrado Corazón de Jesús, ese allá en la iglesia, nuestra iglesia católica que donde nacimos, ¿verdad? Y nos criamos casi todos.
Entonces vimos al Jesús que está ahí con como una aureola ahí, como una luz alrededor, y también el Jesús que está en la cruz y todos esos Jesuses que hemos visto. Eso es que cuando nosotros decimos Dios o Jesús, la mente nos manda esas. Y entonces empezamos, yo trato de sacarlas y sacarlas. No quiero ese Jesús brasilero, no quiero el americano, no quiero el negro, no quiero el asiático, no quiero no, yo quiero el real, yo quiero verdaderamente hablar con el real, porque todas esas son dibujos, imágenes. Y claro, didácticamente yo no creo que haya un pecado en hacerlo para que didácticamente le expliquemos a la gente y tengamos por lo menos una idea. Pero esto nos afecta en una razón. Eso nos afecta en el sentido de que um, nuestro Jesús es muy pequeño, nuestro Jesús es muy débil. Por ejemplo, yo estaba leyendo ahora el deseo de todas las gentes estos días porque tengo una clase también y quería consultar algo y vi esa parte del Getsemaní y entonces aparece ahí una imagen de Jesús de los 40 días, bueno, una imagen vi de Jesús de 40 días con hambre. Vi ahí en el Getsemaní también, pero lo vi también en el monte de la tentación de los 40 días con hambre, un Jesús tan débil. Y claro, todo eso no creo que es pecado, pero afecta mucho en la idea que yo tengo de mi Jesús. Es que no hay un Jesús, no hay un Dios que podamos imaginar, porque la clase de hoy es acerca del tamaño de nuestras oraciones. Y el tamaño de nuestras oraciones es del tamaño de Dios. Dependiendo del tamaño de Dios, ese es el tamaño de nuestras oraciones. Si nuestro Dios es un Dios pequeño, pues nuestras oraciones serán pequeñas. Si nuestro Dios es un Dios mediano, nuestras oraciones serán medianas. Pero si nuestro Dios es un Dios grande, entonces nuestras oraciones son grandes. Entonces, ¿cómo poder establecer una imagen de el Dios que un solo pie no cabe en la tierra? Imagínense que carga la tierra en el dedito pequeño, así la tierra cuelga de su dedo pequeño. Y después les voy a dar unos datos que tengo acerca de los pensamientos de Dios que están a 105 millones de años luz más grandes que nuestros pensamientos. 105 millones de años luz son los pensamientos de Dios, cuando Isaías dice que mis pensamientos no son vuestros pensamientos, porque los pensamientos de Dios son mayores que los de nosotros, son mayores a 105 millones de años luz. O sea, ¿cómo imaginar que uno a veces piensa, bueno, este Jesucito que pues estaba débil y cargó la cruz, ahí sí estaba bien, la cargó, pero sí era duro, pero bueno, alguien vino y le ayudó y fue al Gólgota y todo esto, pero es como más o menos del tamaño de nosotros. O sea, ¿qué podrá hacer, no? Siempre lo vemos como medio débil. Y todos los Jesuses que yo he visto en la imagen que he visto no son tan grandes, no son tan poderosos, ni porque anden en el caballo blanco, pues es más o menos, yo también tuve un caballo y yo también montaba y esto, y ya uno se imagina, ¿no? Pero ¿cómo poder ver ese tamaño de Dios y cambiar esa imagen? Porque es que la idea de la oración no es tanto de pensar en lo que yo puedo lograr de Dios con la oración, lo que le puedo sacar a Él, sino la oración me tiene que llevar y meterme en ese Dios tan grande, y lo que a Dios le interesa de Él es que yo sepa qué puede hacer Él, qué grandes, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Eso es lo que yo necesito saber. Y la oración es para intentar llegar hasta a una medida un poquito más grande. Yo quiero que hoy podamos subir esa dimensión, aumentar ese tamaño de Dios. Y de hecho, cuando oramos por cosas que nosotros podemos hacer, pues nosotros mismos cumplimos la oración, ¿verdad? Yo digo, bueno, me voy ahora para la iglesia. Y yo puedo orar aquí 10 veces para irme, pero ni sin orar yo también prendo mi auto y ya en 15 minutos estoy en la iglesia. O sea, no, es una oración que contesto yo mismo.
Señor, yo quiero cenar ahora. Entonces yo mismo voy a la nevera, abro la nevera y consigo comida, la preparo y hago mi cena y hice realidad la oración. Es una oración que Dios me la contestó, pero así niveles de oración. Pero yo quiero que vayamos a ver una oración, porque la oración que yo quiero proponerles esta noche es la oración de milagros, oración para hacer milagros. Para que una oración sea milagrosa, o sea, para que haya un milagro, es porque yo no puedo hacer lo que quiero hacer. Lo que yo puedo hacer no es un milagro. Si yo tengo un resfriado y yo voy y corto unos limones, unos ajos, unas limonarias, unas hojas de laurel, no sé lo que pueda hacer un té bien caliente y me lo tomo y luego me acuesto y me pongo unas cobijas y sudo y ya el otro día estoy bien. Eso no es, pues gracias a Dios porque dejó esos detalles para que yo haga, pero no es eso un milagro. Yo no veo en ningún lugar de la Biblia un milagro así como que y alguien tenía gripe y el Señor Jesús fue y oró y se sanó de la gripe. Pues bueno, sí se sabe de fiebre, la suegra de Pedro, ¿verdad? Pero parece que esa fiebre era más que fiebre, era desintería, algo como diarrea de sangre que iba a morir. Y era una cosa que no podía nadie curar en el momento. O sea, los milagros son cosas que nadie puede hacer. Así que para que haya un milagro tiene que cruzarse la impotencia humana con la omnipotencia divina. Y entonces entregar mi impotencia cuando ya yo llego a mi límite, que ya no puedo más. Y luché, hice todo y ya decidí y ya el diagnóstico es que no hay nada que hacer. Entonces de ahí se considera un milagro. Y vamos a ir entonces a ver el texto base de esta noche y ese va a estar en Números 11. Números 11, vamos a leer algunos versículos. No vamos a explicar el acontecimiento completo, lo que vamos a ver es el milagro. Y vamos a ver entonces la impotencia de un hombre contra la omnipotencia de un Dios que todavía no ha sido visto por nosotros. Y cada día yo quisiera que lo veamos un poquito más grande, un poquito más grande, un poquito más grande. Yo me he propuesto, en lugar de ver mis problemas, ver la grandeza de Dios, en lugar de ver mis necesidades, ver el poder de Dios, en lugar de ver lo difícil que es lo que me toca hacer, yo quiero ver la grandeza de Dios, la grandeza de Dios, la grandeza de Dios, lo grande, 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 grande que es Él, pero cómo mi mente se pudiera abrir y ver la grandeza de Dios. Eso es imposible para mí. Tiene que haber un milagro. Dios tiene que operarme el cerebro y cambiármelo por un cerebro que no tenga ninguna imagen de esas anteriores de Jesús y pueda tener la verdadera imagen de Dios. Entonces vamos a Números 11 y vamos a leer el versículo 18. Solamente el 18 y ya les voy a decir a dónde vamos otra vez. Vamos a ver Números 11, 18. Dice, y tú le dirás al pueblo, santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. Esa es una declaración, entonces no era de Moisés, es Dios el que está hablando. Vaya y dígale al pueblo, como ellos quieren carne, pues Jehová escuchó el llanto, el clamor, la desesperación de ellos y decidió darles carne. Esa es la declaración de Dios. Van a comer carne. El problema es cómo. El problema es cómo, porque están en el desierto. Y es verdad que ya Dios ha hecho otros milagros, ya abrió el Mar Rojo, ya mandó el maná, ya los liberó de Egipto, o sea, muchos milagros ya. Pero ahora esto es algo imposible. Dios le dice a Moisés, incluso antes le dijo que él quería que en presencia de 70 ancianos fueran allá y oraran y estuvieran ahí para que Moisés no fuera solo el que escuchara la noticia. Y entre los 70 y Moisés escucharon la noticia y Dios le dice, bueno, díganle al pueblo que mañana van a comer carne.
Entonces Moisés comienza a pensar, carne, les va a dar carne. Y bueno, pues está bien el maná, ¿verdad? Un pancito que vino del cielo y todo esto, pero carne, ¿cómo va a ser esto? Bueno, vamos al 21, el versículo 21 del capítulo 11. Entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y aún así tú dices, les daré carne y comerán por un mes entero. ¡Ja! No es la cena, no, ni es el desayuno, ni es el almuerzo, no es un sancochito de gallina ahí. No, no, no. Es que van a comer por un mes entero 600,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Sí, 600,000 los que están de pie, los soldados, los que pueden pelear, los que pueden hacer la batalla. Es decir, ¿cómo va a ocurrir esto? ¿Cómo va a pasar? Un mes entero van a comer carne, 600,000, pero sigue diciendo, el versículo 22, Moisés sigue hablando y dice, ¿se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Y entonces llegamos a la mitad de la clase de hoy. Esta frase, por favor, enciérrela en un círculo y si quiere escríbela, amarla al cuello, amarla en la mano. No le digo que se tatúe porque eso es malo, pero póngala en un lugar donde la vea. Yo quisiera que la pongan en un cuadro grande, que se la aprendan, que la carguen ahí en un lugar porque esta noche alguien la va a necesitar, mañana la va a necesitar, alguien esta semana la va a necesitar. ¿Y sabe qué es la respuesta de Dios? Mira lo que Dios le dice, versículo 23. Entonces Jehová respondió a Moisés diciendo, ¿acaso se ha acortado la mano de Jehová? Wow. ¿Acaso se ha cortado la mano de Jehová? Y si nosotros pudiéramos escuchar a Dios diciendo eso, es que el problema es que escuchamos siempre a los pastores o a los ancianos o a los laicos o a las hermanas predicando y confundimos que la hermana está diciendo que se acortó la mano de Jehová, confundimos diciendo, pero es que el hermano Juan, el hermano Marcos, el pastor tal, dijo tal cosa. No, 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 no. Esto no lo dice nadie que no sea Dios. Es Dios el que está diciendo. Y seguramente esta noche lo está diciendo para alguien que está pensando que ya no hay nada posible, que todo se acabó, que ya no hay remedio, que ya no hay qué hacer. Pero Jehová hoy levanta la voz para decirte, hijita, hijito, pastor, hermano, hermana, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Yo quisiera que si alguien la necesita, escúchelo 100 veces. Vaya solito a un lugar, al baño, enciérrese ahí donde nadie lo escuche y repita esta frase 100 veces. ¿Acaso se ha cortado la mano de Jehová? Hermano, después de las 50 veces tú ya lo estás diciendo, pero llorando y llorando y la 70 veces está llorando y la 80 veces sigue llorando y después de las 90 veces ya está riéndose y a las 99 veces está en una carcajada de sonrisa, de gozo, porque cuando Jehová habla y la palabra llega y se mete en la mente y se mete en el cerebro y remueve allí las neuronas y se mete por la sangre y llega a los huesos y se mete a los tuétanos de los huesos y comienza a correr por la sangre. Esa palabra de Jehová sana, esa palabra de Jehová edifica, esa palabra de Jehová levanta, esa palabra de Jehová es poderosa, poderosa, pero necesitamos escucharla solitos, solitos, escucharla de Dios. ¿Acaso se ha cortado la mano de Jehová? ¿Qué le respondemos a él? Bueno, vamos al versículo 31. Y vino un viento de Jehová. Este viento no vino del mar, ni un viento no vino de la montaña, ni
ni del río. Este viento viene de Jehová. Y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento, a un día de camino al lado y a un día de camino al otro lado, alrededor de todo el campamento. O sea que el montón de codornices tocaba ir un día de camino para topar el fin, para encontrar donde se acababa el montón. Un día de camino para un lado del campamento y un día de camino para el otro lado del campamento. Oiga, así era de caminar un día para encontrar el fin del montón. Y casi todo, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra, de alto el montón. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente, y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones y las tendieron para sí a lo largo, alrededor de su propio campamento. Yo estaba viendo un comentario hebreo y dice que cayeron 105 millones de codornices. Por el peso las calculan, porque cada uno lo que pudo comer, y para que le alcanzara un mes, el cálculo mínimo es 105 millones de codornices. Cuando yo estaba pequeño en el campo y agarrábamos cada día echábamos una presita a la sopa para que diera sabor, una codorniz. Imagínese tener 105 millones. Entonces, aquí la cosa no es ver tanto el milagro, pero yo quiero que vean la impotencia de Moisés y la omnipotencia de Dios. Eso es todo. La impotencia de Moisés. Moisés dice, mira, si matáramos ovejas, si matáramos, ¿qué más dice? Um, si degolláramos ovejas o si degolláramos bueyes, ¿cuántas ovejas tendríamos que matar? ¿Cuántos bueyes tendríamos que matar para que alcance para 600,000 de a pie, los grandes, los hombres, y que coman un mes las 3 comidas al día? ¿De dónde vamos a sacar los bueyes? ¿De dónde vamos a sacar las ovejas? ¿De dónde? ¿De dónde? Y él dice, es que ni los peces del mar serían suficientes para que coman un mes hasta saciarse todos los días. Ahí se llama un milagro. Moisés no puede hacer nada. Moisés no tiene ni una codorniz, ni una oveja, ni un buey. O sea, disponible para cómo va a pasar este milagro. ¿Cómo va a ocurrir? Esto es la impotencia de un hombre frente a la omnipotencia de Dios. La omnipotencia de Dios es que viene un viento y vienen 105 millones de codornices contra la impotencia de un hombre que no sabe de dónde puede venir un pedacito de carne para alimentar a esta gente. Entonces, la pregunta es, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? ¿Acaso se ha acortado la mano de Jehová? ¿Cuál es tu problema, hermana? ¿Cuál es tu problema, hermano? Hoy tu oración va a depender del tamaño de tu Dios. Si sigues con el Dios brasilero, con el Dios americano, con el Dios asiático o con el Dios hispano, bueno, o el que cargó la cruz, allí el Jesús, esas imágenes son muy débiles, son de un Dios muy pequeño, casi igual a nosotros. Nosotros sabemos que es Dios y que, bueno, pero ese no es. Necesitamos, por eso el Señor, no te hagas imágenes, o sea, no te preocupes de esas imágenes, no le haga caso a esas imágenes de lo que está ahí, de lo que han hecho la gente, no quiero que veas esas imágenes porque te hace daño. Me vas a comparar con alguien tan pequeño, me vas a disminuir al tamaño de un ser humano, me vas a poner a la imagen de alguien, no. Yo si fuera Dios, ni mejor diría, pero por favor no quiero nunca que nadie vea nada acerca
de cómo es, porque yo me imagino que cuando Él venga, oye, las expectativas que nosotros tenemos, ah, pobrecitos nosotros, estábamos tan lejos de la realidad de Dios. Así que la invitación de la clase de hoy es a considerar el tamaño de Dios, la grandeza de Dios. Y para que un milagro sea un milagro, no tenemos que fijarnos en el milagro, sino en la grandeza de Dios. No tenemos que fijarnos en el problema, sino en la grandeza de Dios. La dificultad puede ser tan grande, tan grande, tan grande, pero mi Dios es más grande que todas las dificultades de todo el mundo. Así que comienza a pensar en la grandeza de Dios. Cuán grande es mi Dios, cuán grande es mi Dios, cuán grande, Señor. Mi mente no lo puede concebir. Como quisiera, pero no puede. Dios se sale, Dios se sale del lugar que Él mismo creó. Dios es más grande que el lugar que Él creó. O sea, Él creó el universo. Y si en el universo está el Sol, que es 300,000 veces más grande que la Tierra, y Dios creó el Sol y lo puso ahí. O sea, Dios se sale del espacio que Él mismo creó. Entonces, ¿cómo lo vamos a comparar con un hombre que cargó una cruz? O sea, no, no, no. Estamos muy pequeños, estamos haciendo un Dios muy pequeño. Así que ese es el principio. Dios existe fuera de las dimensiones de espacio y de tiempo que Él mismo creó. Así que, ¿cómo será el tamaño de nuestras oraciones mañana? Después de esta clase, solo era una cosa que teníamos que hacer. La tarea es empezar a considerar la grandeza de Dios. Más grande que el sol, más grande que la tierra, más grande que el universo. Y Dios lo único que anhela es que entendamos eso. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Hermanos, a Dios nunca se le olvida la fecha que Él mismo fijó para contestarnos. Aunque pasen 10 años, aunque pasen 15 o 20, Él puso una fecha para contestarnos y nunca se le va a olvidar. Así que Él no está preocupado por la respuesta de darnos. Él está preocupado por la pequeñez que tenemos a Dios. Él quiere que nosotros comencemos a contemplar la grandeza de Dios. Yo conocí el mar a los 21 años. Fui con los estudiantes de Instival a graduarme allí. No, 23 años yo estaba cuando me llegué a 12, me gradué. Y el paseo de grado lo hicimos a Santa Marta, al colegio este que estaba allí, que había un colegio en Santa Marta, no me acuerdo su nombre, pero había un colegio y ahí nos dejaron ir a quedar 10 días. Y cuando yo vi el mar por primera vez a los 23 años, yo comencé a llorar. Yo me metí al mar y me sumergía y claro, la primera vez me metí como meterme a un río pensando que no me ardían los ojos y el mar era tan salado y me quemó los ojos. Yo no sabía eso, pero yo lloraba de la grandeza del mar y yo dije, ¿cómo a mis 23 años yo no sabía que existía algo tan grande y tan hermoso como el mar? Yo no me quería salir. Eran las 10 de la noche y todo el mundo que vámonos, que vámonos. Y yo ahí en el mar metido, yo no me quería salir. Y yo abrazaba las olas y yo disfrutaba y yo decía, pero es que es muy grande, como para que yo no lo hubiera conocido. Y yo lloraba. ¿Cómo es posible que 23 años yo no conocía esta belleza? Pues ahora estoy pensando en la grandeza de Dios y es más grande que el mar, más grande que la tierra, más grande que el sol, más grande que el universo y mis oraciones tan pequeñas. Bueno, comience a orar pensando en la grandeza de Dios, en el poder de Dios y repita todas las veces que sea posible, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová?
Que el Señor nos bendiga y que nos ayude a contemplar su grandeza cada día. Amén.